Mi gente, acá estoy en el baño. Me disculpo por el sonido si lo sienten, que es del extractor, que lo tenemos automáticamente conectado con la luz cuando está encendida, y el flasheo igual es, bueno, las cámaras con la luz. Acá estoy en el baño porque estoy preparando mi mascarilla. Ahora les explico de qué va. Y bueno, estuve subiendo un corto a mi canal de YouTube acá los otros días que ha estado generando cierta atención. Una mascarilla facial buenísima, magnífica, maravillosa, de solo 2 ingredientes que todos tenemos en casa. Ese mascarilla era de arroz y leche, y ahora esta que he preparado es parecida, tiene más o menos los mismos beneficios, pero acá he usado yogur blanco griego y igual harina de arroz. Harina de arroz, no se vuelvan locos amigos, si no tienen en casa, pues toman un puñadito del arroz de ustedes normal de casa, de cocinar, y en estas máquinas donde se puede moler, pues lo trituran, lo muelen y hacen una especie de polvo, y ahí tienen su harina que les dura para toda la vida. Y bueno, acá he mezclado, les voy a dejar el clip que les estuve mostrando en la cocina cuando la hice. De igual manera solo se necesitan 2 ingredientes. Acá tenemos la harina de arroz y yogur natural blanco, cualquier yogur natural blanco que tengan en casa, y harina de arroz. Vamos solo a usar así una cucharita pequeña de harina de arroz, esa cantidad, con una cuchara grande así de yogur, y eso lo vamos a mezclar bien. De más está decirle todos los beneficios que tiene esta mascarilla. Es muy parecida, tiene más o menos los mismos beneficios a la otra que estuve dejando en el corto en el canal, que era con leche, y esta, bueno, es con yogur griego, yogur blanco natural. Pueden usar cualquier yogur blanco natural que tengan en casa de cualquier marca, no hay problema con eso. Y entonces los beneficios son muchísimos, saben todos los beneficios que tiene la leche, que tiene el yogur y que tiene el arroz. De más está decir, pero bueno, divino para aclarar manchas en la piel, hidratar la piel también. En mi caso lo estoy usando para, no sé si logran ver, eliminar todos estos puntos negros y todas estas manchas que tengo. En estas fechas yo suelo hacer este estilo de mascarillas y todo, ya cuando se acaba el verano, que fuimos mucho a la playa, que tomamos mucho sol, pues ya el cuerpo se mancha mucho, la cara se mancha, y entonces en estos meses que ya está el invierno, que ya el sol no es tan fuerte, sobre todo acá en Inglaterra que tenemos un invierno intenso, pues me gusta a mí hacer todas estas especies de mascarillas para aclarar el rostro, para purificar, para hidratar y para que mi piel, pues bueno, se ponga bonita para las navidades. Entonces esta mascarilla es buenísima también para desvanecer los puntos negros de la cara y también para ayudar muchísimo con el acné, aquellas personas que tengan acné. Me lo estoy usando 3 veces por semana. Estoy haciéndome este tratamiento 3 veces por semana porque yo tengo bastantes manchitas acá de granitos que me han salido. No sé si es acné posparto o no sé qué, no les sé decir, pero me han estado saliendo unos cuantos granitos de esos acá. Y yo no me gusta tener granitos amigos, y yo me lo exploto, me lo saco. Y eso me crea la marca, la mancha negra. Conclusión, un desastre. Y esta mascarilla la estoy usando especialmente para eso. Yo me la voy a aplicar ahora y les voy a mostrar. Esto simplemente tienen una paletica así, o mi gente con la mano, así con los dedos, y se echan todo el contenido. Pueden acercarse bien así al ojo. Esto no tiene ningún tipo de contraindicación, ¿ok? Todos lo pueden usar esta mascarilla, no tiene problema ninguno. Todos son ingredientes naturales, no tiene nada de tóxico, no tiene nada que les vaya a hacer daño. Igual, yo siempre, todos los tratamientos y todo, amigos, siempre digo lo mismo. No los recomiendo para mujeres que estén embarazadas o que estén en periodo de lactancia. Esto no tiene ningún tipo de daño, ¿no? Es yogur y es harina de arroz. Pero nunca me gusta decirle a una embarazada o una madre que esté dando el pecho que se haga ningún tipo de tratamiento. No, en esa etapa, chill. Entonces seguimos echando la mascarilla en todo el rostro. Ella suele, ahora estoy hablando, puedo hablar bien porque está suave, ¿no? Está bastante líquida, pero ella, como tiene la harina de arroz, pues suele endurecer. Porque también, amigos, otro de los beneficios que tiene es antiarrugas. Es una mascarilla antiedad, antiarrugas. Ese es otro de los beneficios que tiene el arroz también. Combate el envejecimiento. ¡Tatán! Les digo como dice mi niño, así cada vez que hago dice ¡tatán! Bueno, ya me la he puesto toda en el rostro, como ven.
Ya ahora no voy a hablar más porque voy a dejarla que actúe. Se dejan unos 10-15 minutos según el lugar donde estén hasta que seque. Ya cuando ella seca van a ver que la piel se pone tensa. Todas las mascarillas que contienen arroz, amigos, suelen tensar la piel y ese es el efecto antiarrugas que tiene y anti envejecimiento. Les voy a dejar también, se los voy a compartir por aquí, el corto que estuve subiendo a YouTube con la otra mascarilla de arroz con leche y nos vemos dentro de un ratico cuando me lave la cara. Ya digo, no tiene contraindicaciones, solo no recomendada para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Yo la estoy haciendo 3 veces por semana, pero ustedes según como quieran no tienen que hacerla tantas veces, pero yo como tengo las marcas y yo quiero aclarar manchas que tengo, por eso la hago así. Además que conozco mi organismo y sé con la frecuencia que lo puedo hacer porque estoy adaptada. En el caso de ustedes, si quieren solo intentarlo una vez por semana, yo aprovecho y los días que tengo libre. Ahora mismo no estoy trabajando, saben que no he comenzado a trabajar, pero antiguamente cuando trabajaba hacía todos mis remedios los domingos. Descansaba los domingos y el domingo me hago mascarillas en el pelo, mascarillas en la cara, cualquier tratamiento que me quiero hacer, pues aprovecho el día que estoy en casa, en mi caso los domingos, y ese día me hago todo. Mascarilla, que si pedicure, que si manicure, todas las cosas, todo. Y bueno, ya se siente una sensación frita, así, y como un picor, un picocito así, una cosa sencilla, nada de que alarmarse, y ya se siente que empieza como que a estirar y a enfriar y a tensar un poco lo que es la piel de la cara. Así luce. Pueden usarla en el cuello también, amigos, porque como tiene propiedades aclarantes, pues bueno, saben que después no quieren que el cuello les luzca de un color y la cara de otra. Entonces pueden alargar la mascarilla, todo lo que es cara y cuello así, y ya está. Les comparto el videito y nos vemos luego. Mes de octubre y tiempo para hacer mascarillas faciales, aclarantes y con muchísimos otros beneficios. Se los explico. Bien simple con solo 2 ingredientes. Arroz, esto es un polvo, harina de arroz y leche. Usen solo las cantidades a tacto. Preparen solo una cantidad que vayan a consumir y así no desperdician productos. En mi caso la dejo así, con esta textura cremosa, porque la voy a usar con pincel, va a ser con brocha y es para la cara, un tratamiento facial. En mi caso quiero usarlo para eliminar todos estos puntos negros, pero bueno, esto es un tratamiento ideal, amigos, para hidratar la piel seca, cerrar los poros, elimina el exceso de grasa, además, bueno, incluido todos los beneficios que contiene el arroz, ideal para aclarar la piel y agregar un brillo húmedo a esta. Bien facilito, solo 2 ingredientes, inténtenlo ustedes en casas. Yo lo voy a estar haciendo 3 veces por semana. A few moments later. Ya está totalmente seco, miren, así como luce. Voy a lavarme el rostro y regreso con ustedes. A few moments later. Ya me lavé la cara, amigos, y así me estuvo quedando, limpiecita y lisita, como la piel de un bebé. Y bueno, déjenme explicarles. Muy importante antes de hacerse este tratamiento, esta mascarilla, tener el rostro bien limpio. Así, independientemente de que ya se hayan quitado todo el exceso de maquillaje o lo que sea que hayan estado usando durante el día y se lo hayan lavado como de costumbre. Yo en mi caso ahora me la lavé y siempre me la lavo con un jabón que tengo, que yo misma hago, un jabón de carbón activo y hecho por mí misma. Cosmética natural hecha en casa. Entonces me lavo el rostro, ahora me lo lavé con el jabón, me la estuve lavando solamente con jabón, no tengo hecha ninguna crema, nada todavía. Y bueno, lo importante es tener el rostro bien limpio siempre antes e incluso después que ya se hayan limpiado bien el rostro, lo tengan lavado de su forma habitual. Si tienen, amigos, estas toallitas, estas para el maquillaje, y también tienen agua de rosas, yo tengo esta acá, esta la compramos en Turquía en nuestras vacaciones, pues humedecen un poco las toallitas y se limpian nuevamente la cara con agua de rosas. Muy recomendado el agua de rosa, amigos, para la limpieza de la piel. Acá mi nene que está viendo animados y me estaba haciendo bulla acá. Bueno, les decía que el agua de rosa, amigos, agua de rosa, muy recomendado para la limpieza de la piel. Y nada, si les gusta este tipo de contenido y quieren ver más cositas así, más tratamientos y más cosas que hago acá de cosmética natural, pues déjenmelo saber. Yo elaboro mis mismos jabones, cremas, serums,
tanto para la piel como para el cabello, para diferentes cosas, diferentes tipos de tratamientos naturales, accesibles para todos, facilitos, hechos en casa. Así que si este tipo de contenido les gusta, déjenmelo en los comentarios y les compartiré más receticas que vaya haciendo poco a poco. Ahora vamos a preparar un aceite milagroso capilar, ideal para el crecimiento. Vamos a usar aceite de almendra, 200 gramos. Vamos a usar unos granitos de pimienta negra, 2 ramitas de canela. También vamos a decir 6 cucharadas de aceite de romero. Este es aceite esencial de romero y menta, el que yo estoy usando. También 100 gramos de aceite de argán y 2 cucharadas de aceite de resina. Todo esto lo vamos a introducir en una botella de 200 gramos será la cantidad. Le ponemos jengibre también. El jengibre tiene que estar seco, ese que les mostré es fresco, y esta botellita la dejamos macerar por alrededor de 15 días. Es el aceite que usaremos luego. Este aceite, amigos, es ideal para el crecimiento y el fortalecimiento del cabello. Actúa contra la caspa también, hidrata, ayuda a cerrar las puntas quebradizas del cabello y bueno, en fin, es milagroso. Mi gente, acá estoy nuevamente en la cocina porque voy a mostrarles, voy a hacerme, esto es para mí, es un serum casero, un serum nocturno, una crema nocturna para la cara. Y bueno, aquí tengo déjenme enseñarle mi cajita de los milagros, así le llamo a esta box. Acá tengo, señores, de todo un poco, todo mayormente aceites esenciales. Y bueno, vamos a estar preparando acá la crema y les voy a explicar qué es lo que voy a estar haciendo. Voy a hacer muy poca cantidad porque el bol que tengo, como ven, es este pequeñito y es una cantidad que voy a hacer solamente para mí. Ya cuando se me acabe, pues vuelvo a hacer más, no hay problema. Y bueno, vamos a estar usando leche de coco, aceite esencial de lavanda, aceite esencial de limón, glicerina y aceite de argán. Yo voy a preparar toda la mezcla acá en este bol. Hago la mezcla acá y ya luego la envaso en el potecito que les estuve mostrando. Como saben, esta la quiero usar en conjunto con la mascarilla que estoy utilizando 3 veces por semana, que ya se las estuve mostrando igual, de yogur con harina de arroz o de leche con harina de arroz igualmente. La leche de coco que tengo está así ya un poco sólida y así me gusta, amigos. Pero ustedes si las tienen líquida o así está, déjenme mostrarles. Así está la que yo tengo, está un poco sólida. Vamos a tomar una cucharadita de esta pequeña. Y ustedes les decía que si tienen la que es cremosa o tienen líquida, pues de igual manera, no importa. A mí me gusta que quede con una textura así un poco cremosita, como una crema, y por eso me gusta usarla así. Vamos a echar bien todo. Esta cantidad, perfecto, no quiero hacer mucho. Vamos a esta cantidad a agregarle un poquito de lavanda. Vamos a decir unas goticas, unas 6 goticas, amigos, no mucho. La misma cantidad del aceite esencial de limón. Esta crema nocturna es divina, amigos, es milagrosa. Ya ustedes verán en mi propia cara luego los resultados al cabo del tiempo. Pero es una crema. Vamos a poner también una media cucharadita de el aceite de argán y una cuchara y media, una cucharadita de esta pequeña, no cuchara, una cucharadita pequeña y media de glicerina. Muy importante, amigos, la glicerina para esta crema. Vamos a mezclar bien y a crear una crema homogénea. Les decía que esta crema nocturna es una maravilla, es ideal para hidratar la piel, es una crema antiedad, combate la flacidez, elimina líneas de expresión, ayuda a combatir las arrugas, además de que tiene también un efecto aclarante, porque como ven tiene limón y bueno, aplica muchísima elasticidad a la piel y se usa todas las noches. Esta mascarilla, después que se laven su rostro antes de irse a dormir, pues la pueden usar todas las noches. No tiene ningún tipo de contraindicación.
como siempre digo, solo que no se la recomiendo a personas embarazadas, mujeres embarazadas o que estén en periodo de lactancia. Yo, como usé la leche de coco sólida, pues quedan con grumitos y hay que mezclar bien. Sigo mezclando acá y al final les muestro cómo luce el resultado final. Así ha quedado y bueno, como digo, úsenla amigos todas las noches y se van a acordar de mí. Todas las noches antes de irse a la cama, pues se la aplican en el rostro. Deseo les haya gustado mucho este video amigos y que les haya parecido interesante, sobre todo a aquellas personas que al igual que yo les guste la cosmética natural y les guste elaborar sus propios productos en casa. Yo soy altamente alérgica y por eso he desarrollado estas habilidades para reconocer un poco más mi cuerpo y ayudarme, ya que con los productos de farmacia, además de los gastos que conlleva, porque sabemos que los buenos productos pues son caros, pues además de eso a mí me hacen la gran mayoría alergias. Estas habilidades me han ayudado y espero inspirarles a todos ustedes. Si les ha gustado el vídeo, como siempre digo, regálenme un me gusta, compartan mi contenido con sus familiares y allegados y nosotros nos vemos muy pronto en el próximo video. Recuerden que estuvieron compartiendo con Dakisi y que les quiero un montón. Besotes. ¡Mua!